Ok. Buenos días, bendiciones, bienvenidos al Ministerio Internacional de Excelencia. Y vamos a seguir con el estudio de nuestro libro de cómo Dios puede restaurar nuestro matrimonio en el capítulo 10. Y este es uno de los temas más hermosos que hay en este libro, que más me gusta en lo personal, porque revela cómo el amor y el poder de Dios operan juntos para transformar los corazones, y se llama Él vuelve el corazón. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias, gracias, gracias por esta salvación tan grande. Gracias porque tú dejaste las 99 para rescatarnos. Y sabemos que tú harás lo mismo con cada uno de nuestros cónyuges. Señor, te doy gracias por cada persona que está parada en la brecha, creyendo por la salvación y restauración de su hogar y de su matrimonio. Gracias, Señor, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues en esta mañana oro que tu fe salga renovada, fortalecida, y que tú salgas avante de lo que Dios quiere hacer y sigas adelante. Y un versículo lema que va a estar escuchándome una y otra vez durante este episodio repetir es Proverbios 21:1, que dice: en las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor ha trazado. Y este versículo es importante que lo memorices porque te recuerdas a ti misma que al final la voluntad de Dios es la que prevalece. Y muchas veces te van a decir que tu cónyuge tiene un libre albedrío, una voluntad propia. Y eso sí es cierto, en cierta forma, tiene una voluntad en albedrío, pero mientras intentes restaurar tu matrimonio, dice, muchas veces te van a decir, ¿verdad? Que tu esposo ya hizo la elección, pero la voluntad de Dios no es lo que está pasando ahora mismo. La voluntad de Dios es que nuestros hogares y matrimonios sean restaurados. Y mientras en este caminar seguimos conociendo cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Él va a volver el corazón de tu esposo hacia su hogar y hacia él, hacia su esposa, hacia su matrimonio, ¿verdad? Aquí van algunas escrituras que quiero compartir contigo, que Dios hace lo que Él quiere. Daniel 4:35, el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Daniel 4:25, Dios puede librarnos. Daniel 3:17. Vamos a ver 3 ejemplos rápidamente de lo que Dios puede hacer al cambiar los corazones. Número 1, Nabucodonosor. Recordemos que Nabucodonosor en el libro de Daniel llegó a ser un rey muy obstinado y orgulloso, ¿verdad? Entonces Dios lo humilló al punto de hacerlo casi como un animal. Dice, Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales, con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. En Daniel 4:35. Era tanta la obstinación y el orgullo, la autosuficiencia que había en el corazón de Nabucodonosor, que él decía que todo lo que él tenía era por él mismo. Él olvidaba darle la gloria a Dios. Pero cuando vemos al final, él cita este versículo, reconociendo la grandeza, la grandeza de Dios, ¿verdad? Cómo su corazón fue humillado y fue transformado. Vamos a ver también el segundo ejemplo, que es a Jonás. Jonás fue enviado para predicar a Nínive, pero él no estaba dispuesto a hacer lo que Dios le había mandado. Así que el Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que lo tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Jonás 1:17. Dios es capaz de hacer que tu esposo esté dispuesto. Aún Jonás estaba indispuesto y después su corazón fue transformado. Y vamos a ver a Pablo, que era un perseguidor de cristianos, y cómo Pablo dice
Mientras tanto, Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. El Señor Jesús me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas, recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Esto en Hechos 9, 1 al 18. Entonces, Dios es capaz de cambiar el corazón de tu esposo en un instante. Y así como lo ha hecho con otras personas. Aunque tú digas, usted no conoce a mi esposo, nosotros no hemos acabado de conocer a Dios y todo su poder. Tal vez Dios el enemigo ha colocado en el corazón de tu esposo abandonar, divorciarse o estar con alguien más. Sin embargo, como no es la voluntad de Dios, Dios puede transformar el corazón del esposo. Y no necesitamos preocuparnos por la voluntad, por esos pensamientos, por esos deseos que puede haber en el corazón del esposo, sino orar. Porque el corazón de nuestros esposos se ha cambiado. En las manos del Señor el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. Proverbios 21. Ahora, Dios ha prometido en Ezequiel darnos un nuevo corazón que reemplace un corazón de piedra. Y un corazón de piedra es un corazón que no se conmueve, que no tiene sensibilidad, que no siente, pero en Ezequiel 36, 26 dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, les pondré un corazón de carne. Entonces, ¿cuál es el primer paso para que el corazón de nuestro esposo sea transformado? Bueno, encontrar verdades y las promesas de Dios, ¿verdad? Entonces, hay versículos que te voy a compartir y luego puedes regresar y volver a ver este episodio para que lo hagas en tarjetas. Y una de las armas más poderosas que tú vas a tener durante este proceso es orar la palabra de Dios, colocar el nombre de tu esposo en esos versículos para poder orar hasta que los memorices y tú puedas declarar estas promesas hasta que se hagan una realidad en la vida de tu esposo, en tu matrimonio y en tu vida también. Proverbios 16, 7 dice, cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmo 37, 4. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Salmo 37, 5. Más bien busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6, 33. Donde nos toque a nosotros al cumplir alguna condición, asegurémonos de ser obedientes a esa palabra para que esa promesa pueda ser cumplida. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, hablando específicamente del último versículo que es aprender a deleitarnos en el Señor, pero también poner las cosas, el reino de Dios, su justicia en primer lugar, Dios empezará a volver el corazón de nuestros esposos hacia nosotros de nuevo. Necesitamos renovar nuestra mente, ¿verdad? Con estos versículos que estamos compartiendo y buscar a Dios para que Él quebrante a nuestros esposos y cambie. Veamos algunas escrituras, ¿verdad? De cómo Dios cambió corazones de hombres y reyes. Dios que puso en el corazón del rey, Esdras 7:27, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios. Éxodo 14:17, el Señor endureció el corazón del faraón. Éxodo 10:27. En el libro de Proverbios aprendemos sabiduría y Proverbios 1, versículo 2 al 7, alistan los beneficios de Proverbios. Dice, adquirir sabiduría, discernir palabras de inteligencia, recibir corrección, que nos da prudencia, sabiduría, justicia, rectitud, ¿verdad? Nos infunde sagacidad a los inexpertos. ¿Qué quiere decir sagacidad? Pues que Dios da estrategia, que Dios da sabiduría, que Dios te da un camino, que Dios te da ideas, que Dios te da creatividad, que Dios te da denuedo, que Dios en la palabra también habla que cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo viene con gemidos indecibles. Él te dará la estrategia para poder orar y clamar, interceder,
¿verdad? O cómo actuar en situaciones donde normalmente no sabríamos qué hacer. Él infunde conocimiento y discreción a los jóvenes. Y los proverbios, dice aquí, lea todos los días proverbios para tener sabiduría. Un consejo, una recomendación rápidamente. Hay mucha gente que lee los proverbios conforme va el día del mes. Por ejemplo, hoy es el día 25, leer proverbios 25, ¿verdad? Y cada mes, si puedes, si tienes tiempo de leerlos, empezar de nuevo, porque los proverbios son ricos en sabiduría. Dios es infinitamente capaz de cambiar el corazón de nuestros esposos, ¿verdad? Voltear el corazón de nuestro esposo a nuestro matrimonio. Pero, te quiero leer las letras pequeñas del contrato, es, si nosotros seguimos siendo contenciosas, si no hay amabilidad en nuestra boca, si no mostramos un espíritu afable y apacible, entonces, tal vez Dios sobre aún así. Pero ¿qué va a pasar? El milagro se pierde y Él se puede volver a ir. Vamos a ver algunas otras escrituras del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y aquí dicen, tantos en Proverbios, dice, en nuestras manos, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Proverbios 14:1. Quiero hacerte una aclaración. ¿Cómo la Biblia resalta el poder de influencia que una mujer tiene para que la casa sea edificada? La casa del malvado será destruida. Proverbios 14:11. Y esto habla de que nosotros tenemos que fundar nuestra casa sobre la roca, sobre la verdad, sobre la palabra, sobre el Dios verdadero. Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Mateo 12:25. Tenemos que caminar en acuerdo, en paz, sin contienda, pero no se derrumbó. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Esto en Mateo 7:24 y 25. ¿Cuál es nuestro cimiento de nuestro hogar? Aunque en este momento tu esposo no está caminando en obediencia al Señor, tu labor de obediencia lo es todo. El Señor lo toma muy en cuenta. Tus oraciones, el rendirte y el someterte a Dios para dejar que Él obre sin intentar pretender que nosotros seamos Espíritu Santo convenciendo a otros. No. Suelten a sus esposos en las manos del Señor cada día. Dice, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en él todo edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Efesios 2:20-22. Ahora, te voy a dar una de las promesas más importantes. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ahora, Dios te dio a tu esposo, te unió en un pacto, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo que nada, el hombre no lo va a separar. Entonces tú tienes que aferrarte a estas promesas y declararlas todos los días y recordarlas, que Dios dijo en su promesa, ¿verdad? La codicia de mi pueblo es irritable, por perversa en mi enojo lo he castigado. Le he dado la espalda, pero él prefirió seguir sus obstinados caminos. He visto su camino, pero lo sanaré, lo guiaré y lo colmaré de consuelo. Y a los que lloran por él les haré proclamar esta alabanza. Pasa a los que están lejos y pasa a los que están cerca. Yo los sanaré, dice el Señor. Mira, cuando nos rendimos al Señor y nos paramos en la brecha, eso es algo tan importante para el Señor. Recordemos que hay una escritura que dice
que el Señor buscaba a quien se parara en la brecha y no lo halló. Pero cuando el Señor nos encuentra a ti y a mí, ve un corazón dispuesto que clama y que cree, que no está buscando en sus propias estrategias y fuerzas transformar una realidad, transformar un corazón, transformar una vida, sino que le estamos dando el espacio a Dios para que Él se glorifique, para que Él obre. Mira, mujer, tú no sabes lo que Dios puede hacer en un momento, en un día. ¿Qué experiencia tu esposo puede llegar a pasar que Dios le dé para que de repente el corazón de tu esposo sea transformado? Desde los sueños, desde tratar con la salud, desde tratar con las finanzas, desde tratar con cualquier cosa que haya hecho que ese varón tenga una autoconfianza en sí mismo. Dios puede remover esos falsos cimientos para hacerlo volver a Él. He visto todo tipo de casos y te podría contar muchísimas historias, pero lo que sí te puedo decir es que la creatividad de Dios no tiene límites para obrar. Mientras tú creas, mientras tú insistas, Dios seguirá buscando a tu esposo. Y aquí hay una frase, dice, nada es imposible para Dios. El Señor vuelve el corazón hacia donde Él desea. Recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Él desea, Él desea, Él desea y Él quiere que tu matrimonio sea restaurado, mujer. ¿Cuál es nuestro compromiso para este día? Pedirle a Dios que vuelva el corazón de nuestro esposo y no temer la voluntad del hombre. Basado en lo que hemos aprendido en la Escritura, nos comprometemos a confiar en ti, Señor, para que tú vuelvas el corazón de nuestros esposos. Disipamos las mentiras de que nuestro esposo tiene voluntad propia y por lo tanto tú no intervendrás a mi favor ni responderás a mis oraciones. Por el contrario, creemos que la voluntad de nuestro esposo seguirá hacia donde Dios vuelva su corazón, que de regreso a su hogar. Amado Padre Celestial, te pido que soples tu esperanza, tu aliento de vida, tu fe en el corazón de cada persona que se ha parado en la brecha. Que este día puedan salir con una fe renovada y fortalecida. Renueva nuestras mentes. Llena nuestros corazones con tu esperanza, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Nos vemos mañana con el capítulo 11. Yo aborrezco el divorcio. Bendiciones.